preguntas directamente a nuestro invitado o reflexiones a partir de toda la información que hoy hay sobre las horas eternas de esta interpelación. Tal vez alguien pueda también traer sobre la mesa de qué no se habló, que se debería haber hablado, ¿no? A ver, Pepe. Sí, yo tengo una mirada un tanto crítica desde hace algún tiempo a la mirada hacia la herramienta de interpelación, no porque obviamente no sea legal, la Constitución así lo ampara, y además es una herramienta que en el ámbito político está muy bien. Pero digo por aquello de que desde hace tiempo veo que cuando uno es oposición tiene un discurso, cuando es oficialismo tiene otro diferente. La actual oposición, cuando era oficialismo, decía no nos traigan a los ministros porque les hacen perder un tiempo de oro. Y hoy tenemos a Olesker diciendo, bueno, yo sé que estuvieron acá 18 horas, pero era necesario. Entonces me parece que ese discurso hoy, en estos momentos, en el marco de la pandemia, de verdad que no debería existir porque no tiene mucho sentido ingresar a las 10:30 de la mañana y salir a las 5 menos cuarto de la mañana del otro día, cuando además no hay votos para una censura. La última vez que hubo una interpelación con posibilidad de censurar a un ministro fue hace 19 años, en el 2002, con el ministro Alberto Bención, ministro de Economía. Entonces, si no hay posibilidad de censurar, ¿por qué no hacer un llamado a comisión, por ejemplo? Donde tenés al ministro sentado enfrente tuyo, donde le puedes preguntar exactamente lo mismo, pero sin la intervención del resto del cuerpo, que hace llevar mucho tiempo en discusiones políticas, y se puede obtener un resultado tan o mejor que en una interpelación, porque además las actas taquigráficas están y cualquier ciudadano puede acceder a ellas tiempo después. Es una mirada personal, muy crítica. A mí me gustaría que hoy el sistema político uruguayo todo, oposición y oficialismo, diera otra señal, como por ejemplo ponerse a pensar, ¿por qué esta pandemia vamos a salir? No tengo ninguna duda, desde el día 1 sé que vamos a salir. Ahora, ¿qué va a pasar después? Los científicos ya están hablando de las posibilidades de otro tipo de pandemias, de otras situaciones que nos puedan afectar. ¿Por qué no ponerse a pensar todo el sistema político en cómo vamos a enfrentar un posible desafío más adelante? Estaríamos dando una muy buena señal hacia la población, nos serviría como país y de alguna manera encontraríamos un punto de unión para trabajar en conjunto. Simplemente eso. Lo demás, muertes evitables, muertes no evitables, renta básica, paralización de actividades. Ya creo que tenemos un exceso de información donde cada ciudadano, no menosprecio a ningún ciudadano de la República, sacará sus propias conclusiones. Muy bien, Silvita. Bueno, yo creo que lo peor que se pudo haber hecho en esta pandemia es haberla politizado. Yo considero que es un fenómeno mundial, pero también es un fenómeno sanitario nacional que ameritaba, como se hizo en el año 2020, el concurso de la ciencia. Para ser gráfica, yo prefiero que me opere un cirujano y no un político. Entonces, cuando se forma el GACH, a mí me parece que se tuvo una acertadísima opción. Y yo no sé si, digo, y cada uno le dio en la interpelación y ahora mismo en la discusión, le da contenidos diversos a conceptos que no son exactamente iguales y le da contenidos de acuerdo también a su politización. Es decir, lo del confinamiento, lo de la 0 hora con las Fuerzas Armadas en la calle. Es decir, cualquiera llenó de contenidos lo que se decía que era simplemente tomar medidas durante 21 días. Voy a poner 2 datos nada más que son del 7 de febrero del GACH. Son 2 datos para poner la comparación. El 7 de febrero, contagios diarios en el Uruguay, 499. Fallecidos, 9. Y voy a poner otro dato que es, lo tomé al azar, del 21 de mayo. Contagios diarios, 4.604, casi 10 veces más. Muertes, 69. ¿Qué es lo que se midió, me parece a mí, o qué es lo que se pretendía hacer con esta interpelación? Algo que dijo la conductora, cómo hacer una batalla, que efectivamente era una batalla dura la que había que dar, y tener el menor número de bajas posibles. En realidad, nosotros en 3 meses acumulamos la mayor cantidad de bajas en lo que va de 1 año y medio de pandemia. Y eso es lo que se objetaba. ¿Por qué no haber seguido tratando de que de la posición TC3 que teníamos de movilidad del virus en el Uruguay en febrero, y el GACH proponía llegar a TC2, que eran 200 contagios diarios, ¿por qué no haber tomado medidas en febrero, 7 de febrero,
para no llegar a la TC4, que era el estado más severo y que ponía en compromiso todo el sistema sanitario, porque el sistema sanitario también tiene sus límites. Tanto el esfuerzo de médicos, de intensivistas, yo conozco muchísimos intensivistas que estuvieron en esta pandemia trabajando a full, al máximo de sus esfuerzos. ¿Me dejas preguntarte? Sí. Te sigo la línea perfecto de lo que estás planteando, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica que quienes hoy levantan la bandera de debimos haber hecho caso al documento del GATS del 7 de febrero, quedó demostrado que la movilidad, y más ahora que usan lo que dijo el ministro Salinas, ¿no? De que el famoso 15%, ¿por qué no fueron los primeros en, por ejemplo, advertir que no hubiera marchas, que no hubiera manifestaciones, y contrariamente apoyaron? Es que en general no. ¿O se dieron cuenta del tema después? En general se les achacó eso y no hubo marchas ni manifestaciones propiciadas ni por el PIT-CNT ni por el Frente Amplio. El propio 1 de mayo se hizo sin participación de nadie. El día de los desaparecidos, que fue el 20 de mayo, se hizo sin participación, fue todo virtual. Entonces, muchos movimientos obvio que no me sociales, refiero a la marcha de silencio ni al 1 de mayo. Pero son los dos eventos más importantes que hubieron en ese ayer periodo. El senador Da Silva le entregó al interpelante las convocatorias del Frente Amplio a la marcha del 8 de marzo. Estamos hablando de la marcha de las mujeres. La marcha de las mujeres no fue convocada. Mira, eso en Twitter lo tengo claro. Pero el senador Da Silva ayer no había convocatoria. Le entregó el volante de convocatoria. Pero es viejo ese volante, lo tengo en Twitter, es del año pasado. Hay algo peor, el sindicato del sindicato médico, es viejo el ese de la volante. Fosalva. Botana, créeme que es viejo. Yo lo escuché, Selva. Yo lo escuché. Tú lo escuchaste y yo lo tengo, el volante. Yo los escuché a los... Y lo tuitearon y se muestra que es el volante del año anterior. Del sindicato médico de la Fosalva. Los escuché justificando por qué hacían la convocatoria. No, más allá, a ver, yo sé a lo que te referís, a un tuit que se subió que era viejo efectivamente. Era viejo, pero a ver, seamos honestos. No hubo convocatoria. Ni siquiera estoy planteando, Selva. Lo podés ir a buscar Ni siquiera te estoy planteando lo de la convocatoria. No. Las dos sabemos, todos sabemos, que se puede perfectamente alentar o desalentar desde el relato el movimiento. Y el Frente Amplio definitivamente no lo desalentó. Si lo alentó, ahí podrá haber matices. Repito de nuevo lo que dije al principio. Politizar el problema sanitario lleva a no identificar cómo se resuelve una pandemia, que es una batalla que tiene que dar todo el país. Frente amplistas y blancos, colorados, cabildantes, todo el país. Entonces, vuelvo a repetir, yo acá no estoy defendiendo posturas del Frente Amplio que pueden haber estado mal hechas y las critico, no debieron haber hecho porque si estuvieron mal, las critico también, y estoy reivindicando una visión de científicos. Yo, será por mi deformación científica, por mi formación científica, digo que aspiro a, y dije, bienvenido cuando Luis Lacalle convoca a los científicos honorarios. Yo voy a seguir creyendo que me tienen que gobernar los gobernantes que en la República se eligieron. Creo que esa responsabilidad política es indelegable. Pero en un caso, que tú en el momento de inseguridad preferís que te manejen los milicos. No, yo en el momento yo dije recién, en el momento que me vayan a operar científicos alguien, en el momento de la pandemia político, y en el momento de la inseguridad, que vuelvan los milicos. No, quiero que me opere un cirujano. No es así. Dije, en lugar de que me opere un político, quiero que me opere un cirujano. Pero en este caso es para conducir el país. Y en el caso de una epidemia sanitaria, digo... Y la dimensión de la vida nuestra no es solamente una dimensión médica. Perdón que termino. Selva, pero no lo dejaste ni terminar a él. No, está bien, pero digo, quiero terminar porque yo no hablé de militares ni nada que se le parezca. Estoy muy lejos de esa postura. Y tú lo sabes bien por mis antecedentes. Muy lejos. Simplemente, termino con esto, repito, yo hago confianza en la ciencia, en los que saben, en los médicos que estaban en el frente de batalla, en la FEMI, que ni siquiera es un gremio desde el punto de vista gremiales, son los dueños que pidieron, por favor, le pidieron al presidente de la República, y hay comunicados, los leímos todos, que se modificaran las condiciones. El sindicato médico podrás considerarlo un gremio con todas sus tendencias, pero la FEMI son los dueños de todas las IAM del interior. La Sociedad de Medicina Intensiva, las sociedades científicas, todos firmaron, y el GACH mismo. Entonces, yo repito, para una pandemia que es sanitaria,
la despolitizo y me apoyo en lo que es la ciencia. Pero ellos la despolitizaron cuando estaban convocando a que se pararan frente a las cámaras, el médico en el sanatorio se parara frente a las cámaras, mirara fijo a la cámara y con voz grave tenía que decir: estoy teniendo que elegir a quién es interno y a quiénes no. Bueno, el quiénes van al ministro CTI, quiénes fue no. bien claro, dijo que eso nunca llegó a pasar. En una campaña diseñada para eso dentro del sindicato médico. Entonces, realmente fue una actitud muy fea. Eso es una actitud política, no es una actitud ni científica ni nada, porque en realidad eso nunca pasó. Y ayer quedó, una de las cosas que dejó bien clara el ministro fue esa. Bueno, a ver, ¿cuándo se llenaron las camas del CTI? Nunca hubo que elegir a quién se internaba y a quién no. Entonces, ¿Tú conoces a Briva? Briva es un infectólogo muy prestigioso que integraba el GACH. sí. En el CDC explicó y dijo, y comentó este hecho, por más camas que se pusieran, los recursos humanos que se tenían eran finitos, eran los que había. Sí, sí. Y la calidad, Pero eso no ameritaba calidad de la atención médica, escuché, dicho por un médico que los médicos la afirmación, no reconocen pero eso no ameritaba la calidad, una campaña de desprestigio y de desconfianza. Repito, la calidad y una de la campaña de atención generar médica la iba desesperación en la disminuir. población uruguaya. No lo reconoce- ameritaba. Sí, como ocurrió en el mundo No entero. reconoce- A ver, claro, no pero somos no de la reconocer excepción, eso. como No lo ocurrió en el mundo ameritaba. entero, por Tú favor, pediste señores. autocrítica, no El reconocer miedo eso. o la mala es como no intención, no reconocer sé. lo obvio. Si yo tengo la misma cantidad de médicos El intensivistas... miedo o la mala intención, no sé, pero no ameritaba nunca decir algo que no es. Y mucho menos Mira alguien que yo tiene- defiendo la gestión y del mucho ministro menos, Salinas. Y mucho menos alguien Digo, que para tiene que que dejar tener clara mi la postura. responsabilidad de que en una situación como esta debe generar serenidad para enfrentar Hay la un pandemia. punto que ustedes manejaron entre ustedes Sinceramente, dos, no, si me permiten, no es comprensible. y tiene que ver con la confianza en los científicos versus la confianza en los políticos. Hay que hablar en esos términos porque gobierna el país y el destino del país los gobernantes. Los científicos asesoran. Pero en una crisis sanitaria yo Pero sigue habiendo un prefiero presidente y sigue que me habiendo un asesoren. Claro, grupo de entonces en una ministros y crisis sigue de habiendo seguridad, técnicos en una políticos. crisis de seguridad tú recurrís a los milicos. Bien, Está permítame, no, Yo no. no es lo que quieres, Yo no es sigo- lo que quise decir, sigo pero con yo mi trato de gobernante buscar un punto en republicano. el medio. Permítame, por acá, a ver. Bueno, yo No confieso soy que tan en simplista. noviembre del 2019 No soy tan simplista. voté a Luis Lacalle Pou en el balotaje. A Radi no lo tenía en las listas, o sea que no podía votar por nadie del GACH. Yo quiero que este país lo gobierne un político, no un científico. Y quiero que lo gobierne un político aún en épocas de catástrofe sanitaria. Porque Asesorados por la especialistas, ciencia quiero es creer. mucho más compleja que las ciencias médicas. Están las ciencias económicas, las ciencias sociológicas, las psicológicas. Es mucho más complejo. Yo vine a hablar de la interpelación de ayer y aprovecho la presencia del senador. Ayer fue un día histórico. El 6 de junio de 1944 se llamó el Día D, el Día del Desembarco en Normandía. Fue el día en que empezó a caer el nazismo, el día en que empezó a caer Hitler. El 6 de julio de 2021, o sea, el día de ayer, fue el día en que empezó a perder las elecciones el Frente Amplio para el 2024. Fue un error político gravísimo. Le hicieron una interpelación a ministros que tienen una enorme aceptación popular, un enorme apoyo popular. A un ministro de Salud Pública que tiene el 75% por lo menos de apoyo y aprobación popular en medio de una pandemia, hacerle una interpelación y justo se la haces en el momento que bajan todos los números, es un error táctico, estratégico, gravísimo, pero gravísimo. Las preguntas que hicieron que parecían que no venían ni siquiera de la pluma de Olesker, parecían que hubieran nacido en la Fosalva. Las preguntas que hacía, muchas de ellas eran un desatino por sí mismas. Le preguntaron al ministro Salinas ayer, entre otras cosas, por las muertes evitables durante los gobiernos del Frente Amplio, 2018, 2017, 2018, 2019, por cómo se computaban las muertes durante los gobiernos del Frente Amplio, parecían escritas por el enemigo. O sea, lo de ayer fue un papelón histórico, fue una revolcada histórica que les hizo Salinas y Arbeleche al miembro interpelante. Y un error político tremendo del Frente Amplio que lo va a pagar muy caro. Porque esto sigue, esto va a seguir y cuando pase todo esto va a haber una evolución
dónde estuvo parado el Frente Amplio durante la pandemia y dónde estuvo parado el resto del país. Y el Frente Amplio estuvo parado en el lado errado de la historia, el lado equivocado de la historia. Y el resto del país no le siguió, no le hizo caso. Y bueno, por suerte hoy, un día después, podemos decir que se sorteó con éxito toda esta situación y espero, por el bien de la democracia de este país, que todas las fuerzas políticas logren a partir de ahora una comunión para enfrentar tiempos que se vienen donde van a ser críticos, porque la pandemia no terminó. ¿Qué señal ves como para advertir que la comunidad política realmente ahora va a unarse pensando en el futuro? Yo creo que lo que va a pasar... Porque las conclusiones del miembro interpelante distan enormemente de Yo creo que ese el Frente Amplio se vio arrastrado por los sectores más radicales. Yo no puedo creer que toda la fuerza política de izquierda sea eso que yo presencié ayer en el Parlamento. Se vio arrastrado por los sectores más radicales y va a pagar un alto precio por lo que se hizo ayer. La verdad, fue un baño de humildad y sabiduría el que les dio Salinas principalmente en el día de ayer. Bien, Pablo. 18, lo dije el día de ayer, yo creo que no iba a tener mucho resultado ni para un lado ni para el otro. Estuvimos 18 horas de una interpelación que en realidad no dejó ninguna conclusión, ni a favor ni en contra. Durante 18 horas se realizaron una serie de preguntas por el miembro interpelante que fueron respondidas por los dos ministros, que esas preguntas y afirmaciones que se realizaron durante la interpelación se vienen haciendo y marcando posición de hace meses atrás y se vienen contestando por el lado del oficialismo de la misma forma que se contestaron ayer en la interpelación. Por lo cual no se puede sacar ninguna conclusión más allá de que hoy los que estuvieron allí en la interpelación tienen sueño. Esa es la situación que tenemos al día de hoy. Comparto con Pepe lo que decía al principio en cuanto a que ya las interpelaciones tienen más un tinte político que un tinte de lograr algún tipo de resultado, porque en definitiva se va a aprobar por el lado del oficialismo, que pasó anteriormente, se van a dar por satisfechas las respuestas y por el otro lado no. Creo que lo único que se puede sacar de conclusión acá, y que ya se contestó también, es la afirmación que justamente hizo el miembro interpelante hoy a la mañana, que yo la escuché, en la cual decía que el ministro de Salud reconocía que ese 15% de la movilidad se podría haber evitado con algún otro tipo de medida y entonces quizás las muertes evitables hubiesen sido mayores, o sea, haber tenido menos muertes. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Contrafáctico. Claro, porque a ver, cuando yo pregunté acá en varias oportunidades, ¿cómo hago para reducir esa movilidad, ese 15%? ¿Cómo hago? Porque si yo cierro las escuelas, cierro los liceos, cierro la UTU, 1 millón de personas que no van a estudiar no se movilizan. Cierro los espectáculos públicos, restringo los comercios 12 horas con un aforo y demás. Ese 15% que me queda, que es lo que se habla y que se reconoce, que no se le podía reducir aún más. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? La única forma que hay es la que dije yo, pongo un policía en la puerta de mi casa y cuando a mí me vienen ganas de salir, no me deja salir. Porque, como dije anteriormente, todos nos movimos igual. Y Bien. todos fuimos a la casa de alguien, de un amigo, de esto. Y eso fue lo que hizo la movilidad, que no se pudo restringir. Y cuando uno pide restricción de la movilidad, tiene que decir cómo. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo alguna medida de ese tipo característica que diga, bueno, no lo dejamos mover o lo mandamos preso. No hay otra. Podremos seguir rasgándoles las vestiduras con ¿Qué es lo esencial y qué no? Pero a ver, pero podemos seguir rasgando La carnicería es con el tema esencial, de el la almacén movilidad lo y es, el reducir la taller movilidad. mecánico, la construcción, Pero- es lo esencial. Pero necesitamos que en algún momento digan, bueno, pero ¿qué medida? ¿Cuál es la medida que yo propongo para los ciudadanos que después de restringir toda la movilidad que se restringieron, no se sigan moviendo? No hay. Bien, senador, en breve le va a tocar al senador del Frente Amplio venir a dar su visión de las cosas, ¿no? Que me gustaría dejar en claro. A ver. Porque creo que los panelistas lo han dejado clarísimo el panorama general. Quiero decir algo sobre lo que afirmó Salinas, porque ahora estoy escuchando a lo que dijo Salinas en boca de lo que dijeron los otros, de lo que dijo Salinas. En realidad lo que hizo Salinas respecto de lo evitable fue que mostró un modelo matemático que decía que el 85% de las muertes se debía Al ingreso de la cepa. al ingreso de la cepa P1 y que en todo caso podría discutirse un espacio que es de 106 personas.
Yo creo que eso es un tema que es bueno que... Bien, pero es eso bueno lo que quede toma claro el miembro interpelante y dice, ¿vieron? Se Salinas- confirmó que hay muertes evitables. Sí, 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 claro. No, y lo que- seguramente las Él explicó. evitadas fueron muchísimos miles más que las 106 que podrían entrar dentro de lo del camino de lo evitable. Salinas fue muy claro al final, además, cuando explicó bien el modelo. Entonces, que no se tome una mala interpretación y un Twitter que levantaron a determinada hora. Y lo otro que quiero decir es que me parece de tremendo mal gusto, poner al país en contra o cuestionando o dejando en posición incómoda a otros héroes de esta circunstancia, que es a los científicos del GACH, que nos fueron ilustrando de lo que iba a pasar, que nos trajeron el conocimiento de lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, que nos fueron arrimando la estadística y fueron proyectando, de que desarrollaron modelos propios para calcular la movilidad, no solo con el Google, sino utilizando, por ejemplo, las antenas de Antel, que hicieron todo un trabajo de previsión y nos fueron dando previsiones con datos reales, más allá de sus opiniones particulares. Y por eso nos advertían de todos los riesgos, porque en cualquier distribución normal de riesgos o del tipo que sea, bueno, tenemos fenómenos que se podrían dar que no son los más probables. Entonces, nos advirtieron también de esas cosas. Entonces, y el país les hizo caso y siguió esos lineamientos. Redujo la movilidad, aplicó los recursos donde había que aplicarlos, previno el tener la disponibilidad de todo lo que había que tener para Bueno, hacer... ¿Puedo hacer justamente una ahí pregunta? también hay un ¿Puedo punto hacer de una quiebre, pregunta? ¿no? Porque ¿Qué desde punto la de quiebre? oposición se señala que ¿Pero qué justamente faltó? que no se ¿Qué siguieron faltó? los lineamientos No se dio la clave de la renta reducción de permanente, movilidad. no se dio la renta ¿no? básica ¿Puedo hacer una permanente, los pregunta? 1.204 Selva. millones de ¿No? dólares que llevaríamos hoy. Eso es lo que no se hizo. ¿Faltó una cama? ¿Faltó una persona? ¿Faltó un técnico? ¿Faltó alguien? ¿Faltó algo? ¿Faltó una ambulancia? Tenemos mucho más CTIs ahora de lo que teníamos en la salud pública de este país en el gobierno pasado. Y que se cuestionara el plan de vacunación, que también ocurrió durante la interpelación. Que otros países empezaron antes. Claro, y ahora Y van también en, se ata, y ahora ¿no? van con en las el muertes 10%. Porque allí también los que vivimos en frontera los vimos empezar antes. Claro, y el prefeito de Yaguarón, que es un médico excepcional, que ahora anda en Dubái buscando comprar vacunas, vacunó 25 personas. Y empezó antes, claro. Ahora, Bueno, miren hoy el fenómeno de Rivera, Uruguay El lleva departamento de Rivera. el 50% con 2 vacunaciones, lleva más del 70% con una, más los que además tuvimos el COVID, entonces tenemos una inmunidad realmente... Bien, hablar tenemos sobre que, Rivera. bueno, pero tenemos ¿Puede que ser? darle paso a nuestro siguiente invitado para hacerlo equitativo. ¿tá? Senador Sergio Botana, muchísimas gracias por habernos acompañado este tiempo y a descansar un encantado poco, de por estar. favor. Realmente Le damos me muchísimas encanta, gracias. me encanta el programa y lo que se lo escucha y discute después. Bueno, nos da sentido que usted nos cuente eso, así que muchas gracias. Les cuento, antes de cambiar de invitado, que